iglesia, en nuestras vidas. Y a aquellos que no están todavía casados, me dirijo a los más jóvenes, que también aprendan bien qué es lo que se espera de un matrimonio según la Biblia. Así que vamos a orar por Juan Manuel, que va a entregar la palabra de hoy. Padre, te damos gracias por compartir este día, Señor, el sol que tú abres en el cielo para nosotros, también la bendición de tener vida y salud. Y estamos contentos, Señor, de reunirnos, de vernos, de saber del otro. Te pido que sigas, Señor, guiando a esta iglesia en todo sentido y especialmente a través de tu palabra, en cada predicación, en cada momento de estudio, Señor. Tú seas el que nos guías, tú seas el que prevalece, Señor, con tu dirección y que nosotros nos sometamos a ella humildemente. Abre los oídos de cada uno de los que está acá, aún de los que nos van a ver por las redes sociales, porque queremos llegar con tu palabra lejos. A todos a cuantos tú has llamado, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, cada domingo. Es una tarea difícil, una tarea que demanda tiempo y que demanda, Señor, profundizar en tu palabra. Y queremos pedirte que el día de hoy, Señor, tú seas, Señor, el que sea tenido en alto y reverenciado a través de tu mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Tome su Biblia y ábrala, por favor, en el capítulo 19. Hemos llegado al capítulo 19 de este libro, este Evangelio según San Mateo, y nos corresponde entrar en un tema que siempre ha sido causa de digámoslo así, de división o de dudas, de temores, de preguntas. Algunas Biblias llevan por título, a este pasaje, a estos versículos que vienen adelante, que tenemos que analizar, Jesús enseña sobre el divorcio. Pero le anticipo que yo estoy totalmente en desacuerdo con ese subtítulo, sin querer desmerecer el trabajo de aquellos que por acción pedagógica han puesto subtítulos a algunas Biblias para tratar de entender de qué va a hablar el texto. Pero yo creo que en este texto Jesús no pretende enseñar sobre el divorcio, sino hablarnos y defender el matrimonio. Bueno, el título de esta predicación, como lo puede leer ahí, dice, ¿divorcio o no divorcio? Esa no es la cuestión. Y para los que les gusta el teatro, saben que la referencia que hago en esta imagen y en el título es a la obra de William Shakespeare, ¿cierto? Aquí el dramaturgo del siglo XVI, en su famosa obra Hamlet, donde el príncipe hace este monólogo, para los que conocen la historia, y se pregunta, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Si convertirse o no en un asesino y vengar la muerte de su padre asesinado por su tío, o retenerse, y genera esta conversación consigo mismo y esta pregunta que no tiene respuesta, que finalmente se ha transformado en una frase que ha quedado inmortalizada por muchos siglos, de una pregunta que no es fácil responder, un cuestionamiento existencial que se hace. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un cuestionamiento que hace precisamente los fariseos con respecto al divorcio. Pero como ya le anticipé y como dice el título de esta predicación, el divorcio no es el tema, no es la cuestión. A pesar de que para nosotros quisiéramos hablar de que ese es el tema, queremos saber de esto. Y ese es el corazón de los fariseos, que quieren saber, que quieren conocer para tentar al Señor. Pero el Señor nos va a dar una cátedra, les va a dar una cátedra a los oyentes y espero que a nosotros respecto a la importancia del matrimonio. Leamos entonces Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 6 el día de hoy. Sin embargo, yo le recomiendo que lea toda la porción hasta el versículo 12 después en su casa. Versículo 1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oremos un momento.
Padre, yo una vez más quiero pedir tu gracia, tu asistencia, Dios, para poder exponer tu palabra con fidelidad, no apartarme de ella en nada, Señor, no quitar ni agregar, Señor, sino que con tu gracia poder enseñar todo el consejo de tu palabra. Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que podamos ser sal de esta tierra y glorificarte, Dios eterno, para que la gente vea nuestros matrimonios y tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra que es lumbrera en nuestro camino, que es la lámpara que nos alumbra en este tiempo tan oscuro, de tanta oscuridad, Señor, esa lámpara segura que nos muestra por dónde caminar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, muchas traducciones llevan por título en este pasaje, Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Tiene su Biblia ahí? Su Biblia dice así, ¿cierto? ¿Tiene ese subtítulo? Bueno, pero creo que el título es inapropiado en cierta manera porque Jesús no quiere enseñar sobre el divorcio, sino defender el matrimonio frente al ataque, que es el divorcio. Hoy veremos la primera porción de esta predicación. Este domingo y el próximo están ligados, porque es un tema tan profundo que no podemos, o al menos yo no tengo la habilidad para poder contestar todas las preguntas que nacen de este texto en un solo domingo. Así que le invito a estar atento hoy y a venir el próximo domingo, para que podamos entender a cabalidad lo que el Señor enseña. El apóstol Mateo comienza diciendo que Jesús cambió de escenario. Se fue, él estaba en Galilea haciendo milagros y ahora descendió a la región de Judea. Y ese detalle no es menor, no es un detalle que está puesto por demás para rellenar, por así decirlo, para contar un poco la distancia, sino que la región donde Jesús está ahora y está enseñando y se le hace esta pregunta es una región donde era gobernada por un famoso rey que había quitado la esposa a su hermano y estaba casado con ella. ¿Quién era ese rey? Herodes. La región en la cual se le hace esta pregunta a Jesús es la región donde gobierna un hombre que había apresado al gran profeta Juan el Bautista, lo había echado en la cárcel porque el profeta le denunciaba y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por esta misma causa llegó incluso hasta asesinarle. Por lo tanto, el lugar donde se está haciendo esta pregunta es un lugar, digámoslo así, polémico. Es un terreno complicado. No le hicieron esta pregunta en Galilea, se la podrían haber hecho, o en otro lugar, sino que se la hacen en este lugar donde el tema es candente, donde el tema es complicado. Claramente dice el texto que la intención de los fariseos era tentar a Jesús. La palabra tentar tiene este sentido de hacer caer a alguien, generar algún tipo de tropiezo, ¿cierto? Algún estorbo que no permita que esa persona avance, siga avanzando. El pasaje dice, los primeros versículos, que Jesús estaba haciendo muchos milagros. No nos dice qué tipo de milagros estaba haciendo, pero lo que sí podemos decir es que su popularidad iba cada vez más en alza. Muchas personas iban y querían escuchar la enseñanza de Jesús. Entonces los fariseos, con una astucia diabólica, satánica, al igual que la serpiente en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Aquel animal que era más astuto que todos los demás, viene y hacen una pregunta a estos fariseos con la misma malicia, con la misma veneno serpentoso, no sé cómo decirlo, pero el mismo veneno de una serpiente. Y hacen esta pregunta y le dicen al Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Podemos divorciarnos cuando se nos dé la gana? ¿Cuando lo queramos? Traen un tema que siempre ha sido motivo de debate y de conflicto, el divorcio, con la clara intención de comprometer de alguna manera a Jesús, ya sea para que algunos lo rechacen o para que ellos puedan culparlo de estar en contra de la ley de Moisés. El divorcio, como le dije, es siempre un tema sensible porque puede afectar directa o indirectamente a muchas personas y al mismo tiempo dividir por opiniones o a menudo por experiencias personales que han marcado profundamente a esa persona. Yo sé también que al hablar ahora en este lugar que nos toque hablar del divorcio, usted inmediatamente se va a sentir de alguna manera aludido, directa o indirectamente, porque lo ha vivido
porque lo ha sufrido o porque incluso lo puede estar pensando o considerando. Es un tema que requiere que nuestro corazón guarde silencio y escuche la voz del Espíritu Santo. Porque es un tema en el cual muchas veces nosotros queremos rápidamente argumentar y hablar y decir y dar nuestra percepción y nuestra opinión. Vemos que es un tema que genera controversia y a veces hace que algunos tropiecen. Por eso los fariseos, astutamente, como le dije, como la serpiente, con el mismo veneno, le hacen esta pregunta a Jesús. Pero esta pregunta, al igual que la serpiente en el huerto del Edén, está mal formulada. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo la serpiente a Eva? ¿Qué le preguntó? Le dijo, ¿con que no pueden comer ningún árbol del huerto? Era una pregunta que presuponía, por así decirlo, algo falso. Pero lo ponía como algo que era un hecho. De la misma manera, los fariseos traen con malicia esta pregunta que presupone algo y que intenta poner a Jesús ya en una posición, ya en una base. ¿Cuál es la pregunta? Veámosla entonces. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos hacen la pregunta de forma engañosa. Los fariseos están asumiendo que el divorcio es viable y es legal. Sobre esta base, ellos ahora quieren saber si era factible divorciarse por cualquier causa o existían algunas restricciones bíblicas para divorciarse según Jesús y así comprometerlo en su respuesta. En otras palabras, la discusión para ellos no era qué opinaba Dios sobre el divorcio, sino si se podían divorciar cuando a ellos les dieran gana o no. ¿Se entiende? Había malicia en su pregunta. No, ellos no querían saber qué decía Dios de esto. ¿Qué opinaba Dios respecto al matrimonio y al divorcio? Sino si ellos podían divorciarse cuando fuera que cuando lo quisieran o tenían algunas restricciones. En algunos casos sí, en algunos casos no. Pero mire lo que dice el versículo 4 en adelante. Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nuestro Señor, con su sabiduría y agudeza característica, le hace una contrapregunta que descubre la insensatez y la maldad del corazón de estos hombres. Recordemos que los fariseos eran estudiosos de la Torá. Eran hombres que se dedicaban a estudiar el Antiguo Testamento, que conocían mejor que todos los demás qué dice la Biblia, qué expresa la Biblia. Ellos tenían un acceso privilegiado, muchos de ellos eran escribas, que eran los escribas, los que tomaban el texto y lo copiaban. Ellos tenían un acceso al Antiguo Testamento mucho mayor que la mayoría de las personas. Entonces la pregunta que Jesús les hace es un tirón de oreja y es al mismo tiempo una necesaria reprensión por la maldad de sus corazones. Jesús es como que le estuviera diciendo, ¿cómo puede ser que hombres conocedores de la Biblia, viendo que Dios habla muchas veces sobre el valor superior del matrimonio, me estén preguntando acerca del divorcio y cuáles son las causas factibles? ¿Acaso no han leído la Biblia? ¿Cómo Dios desde el principio fundó el matrimonio? ¿Acaso no han leído? ¿Acaso no conocen la importancia y santidad que Dios le da al matrimonio aún desde el Génesis y en toda la Escritura? Que me lo pregunte un gentil, estoy parafraseando, que me lo pregunte alguien que no conoce la Biblia, podría ser aceptable, pero ustedes que conocen la Escritura, ustedes que la estudian, ustedes se supone que la enseñan, no saben que desde el principio Dios creó el matrimonio, hizo a un hombre y a una mujer, los unió. ¿No lo saben? La respuesta de Jesús los descoloca completamente. ¿No han leído acaso cómo desde el principio fue que Dios fundó el matrimonio como cosa sagrada? ¿No han leído que Él es quien unió hombre y mujer? ¿Por qué están buscando
si hay formas de disolver aquello que Dios ha unido? ¿Por qué? ¿Por qué está esto en su corazón? Es lo que se entrelee en la pregunta, en la respuesta, mejor dicho, que Jesús les hace. Con la respuesta de Jesús queda manifiesto el corazón perverso de estos hombres que buscaban disolver una obra y un regalo maravilloso que Dios le había dado a la humanidad, el matrimonio. Y sí, lo digo así, es necesario que nosotros lo digamos así, que el matrimonio es un regalo maravilloso que Dios ha dado a la humanidad. Estamos en medio de una sociedad que se burla del matrimonio, pero la palabra de Dios dice lo siguiente, Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a leer. El que haya esposa, halla el bien. Pero vivimos en una sociedad donde decimos que el que tiene esposa está esclavizado, está atado, está anulado. Y hacemos chistes y hacemos burlas. Pero la Biblia dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Que el mundo que es enemigo de Dios desprecie y aún busque destruir el matrimonio es comprensible. Ellos son enemigos de Dios. Y es entendible que la gente de este mundo no entienda el matrimonio porque el matrimonio viene de Dios. Pero que aquellos que eran pueblo de Dios, aquellos que se supone que leían la Biblia, quisieran destruir aquello que Dios les había regalado, eso es inaceptable. En las palabras, en la respuesta de Jesús hay indignación por la pregunta que hacen los fariseos. Hay un dejo de indignación por preguntarle algo que ellos deberían valorar como Dios lo valora. Si realmente eran pueblo de Dios, ellos debían tomar el matrimonio como cosa sagrada. Y lo mismo es para nosotros. Si nosotros somos pueblo de Dios, si nosotros somos seguidores de Cristo, quien dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a cambiar las cosas. No crean que yo vine aquí a rebajar el estándar y que ahora la cosa es más sencilla. Yo vengo a cumplir la palabra de Dios. Ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si el concepto que ustedes, pueblo de Dios, tienen respecto al matrimonio no es mayor que el de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Como si Jesús tomara a jóvenes que tienen que dar la PAES y los devolviera primero básico porque no saben sumar y restar. Pero están queriendo hacer ecuaciones de tercer grado. Jesús toma a estos fariseos y les dice, mira, vamos a lo básico, volvamos al principio. ¿Cómo es posible que ustedes salgan con esa pregunta y no valoren lo que Dios ha dicho desde el Génesis, desde el principio? Y mirando la condición de muchos cristianos en nuestro tiempo, siento que nosotros debemos preguntarnos cómo andamos por casa. ¿Será que nosotros también necesitamos sentarnos en las sillas de primero básico y volver a escuchar qué dice la Biblia respecto al matrimonio? Yo sé que este tema, como le decía, no es fácil de digerir, porque vivimos en una sociedad donde el matrimonio es desechable, donde el matrimonio es algo que incomoda y que se puede prescindir, se puede cambiar, se puede, digamos, disolver rápidamente. 250 lucas y listo. Y tengo la firma del abogado para poder divorciarme. Sale más barato que casarse, porque la fiesta es carísima. Divorciarse sale barato y rápido. Divorcio Express, hay propagandas así en internet. No las busque, pero créanme que hay. Divorcio Express. Vivimos en una sociedad donde el divorcio es lo deseado y el matrimonio es algo que está ahí. Que el mundo valore de esa manera, desprecie, mejor dicho, lo que Dios ha dado, está bien, el mundo será condenado precisamente porque es enemigo de Dios, porque aborrece todo lo bueno, pero que nosotros, que somos su pueblo, no valoremos el matrimonio. Y es por eso que quisiera en las palabras de Jesús que analizáramos
y nos preguntáramos cuál es nuestro concepto respecto al matrimonio y veamos si nuestro concepto respecto al matrimonio es el mismo que la Biblia expresa. ¿O es que estamos manchados totalmente por este mundo? Estamos totalmente influidos por este mundo. En la respuesta que Jesús hace del Génesis vamos a responder dos preguntas. Primero, preguntas básicas, de primero básico. ¿Qué es el matrimonio? Y en segundo lugar, vamos a responder cómo debe vivirse el matrimonio. Y esas dos preguntas se responden en las palabras de Jesús. En primer lugar, cuando decimos ¿qué es el matrimonio? El texto dice, Jesús respondiendo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Quién es ese que los hizo al principio? Dios. Por lo tanto, el matrimonio, en primer lugar, ¿qué es el matrimonio? Es una institución creada por Dios. Esto que parece tan obvio, tan sencillo, tiene repercusiones tremendas en su vida y en mi vida. Parece de perogrullo, parece algo, estoy redundando en algo que todos sabemos. Sí, el matrimonio fue instituido por Dios. Pero si le tomamos peso a eso, esa sola respuesta debería marcar todo nuestro caminar. Seamos casados o seamos solteros, estemos o no estemos casados, estemos o no nos hayamos divorciado en algún momento. ¿Por qué digo esto? Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Quién hizo al hombre y quién hizo a la mujer? Dios, el Dios soberano y creador de todas las cosas, el supremo, el dueño de todo lo que existe. Entonces, lo primero que debemos entender es que el dueño de nuestros matrimonios no somos nosotros, sino Dios. Él es el dueño de la institución llamada matrimonio. A Él le pertenece, Él tiene la franquicia. Él es el dueño. Él es. Por lo tanto, su matrimonio no es suyo, sino de Dios. ¿Y a quién va a rendir cuentas por su matrimonio? No es a su suegra, a su suegro, a su hermano, a su amiga, ni siquiera a su esposa, sino a Dios. Y esto también para los chicos que aún no se casan. ¿A quién van a rendir cuentas sobre su matrimonio? Será a Dios. La palabra es tan sencilla pero tan clara al mismo tiempo. La pregunta que Jesús les hace, ¿no han leído acaso desde el principio, antes que empezaran todas las cosas, antes que existiera incluso un hombre y una mujer en la tierra? Dios ya había diseñado esto, ya había pensado en unir a un hombre y a una mujer en una institución maravillosa que se llama matrimonio. Yo no me caso, aquí hay muchas frases que se dicen, ¿cierto?, en nuestro tiempo, y nuestra sociedad suele hacer bromas, como dijimos, chistes respecto al matrimonio, y los necios siempre dicen, yo no me caso porque casarse es un papel nomás. Pero toman a una mujer para vivir con ella como si fuera su esposa, pero sin un compromiso serio, auténtico y firme. Sino tomando de ella lo que le conviene, pero no comprometiéndose valientemente como debe ser. Son unos cobardes e inmaduros que no son capaces de tomar una relación en serio y llevar a cabo un matrimonio conforme a aquel que diseñó el matrimonio. Y si le parecen duras mis palabras, me parece que hay palabras más duras que se hablan contra el matrimonio y que nosotros a veces aceptamos que se digan y que se mancille, se dañe. Esto tan hermoso y tan lindo que es el matrimonio. ¿Y sabe por qué debo ser duro con estas palabras? Porque la Biblia dice que Dios vengará toda afrenta contra el matrimonio. Que será Dios el que pedirá cuentas y el que tomará venganza de toda afrenta contra el matrimonio. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El problema no es con este personaje que está hablando. El problema es que todos nosotros vamos a responder ante Dios. Y Dios juzgará nuestro actuar.
frente al matrimonio. Refuerzo esto porque a menudo decimos mentiras como es mi vida, yo hago lo que quiero con ella. Y respecto al matrimonio aplicamos la misma lógica. Decimos, yo hago lo que quiero con mi matrimonio. Nadie se puede meter porque es mi vida. Olvidando quién nos hizo y de quién somos y a quién rendiremos cuentas. Como cristianos, lo primero que debemos entender y profesar es que nuestros matrimonios no son para nosotros, sino para la gloria de Dios. Como leyó Pablo al principio, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el mundo necesita ver nuestros matrimonios y glorificar a Dios. Para que vean vuestras buenas obras, dice el pasaje de Mateo capítulo 5, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Déjenme parafrasearlo y usarlo para lo que estamos diciendo. Para que vean vuestros matrimonios, para que vean el matrimonio que ustedes tienen y glorifiquen a Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el matrimonio? Es una institución creada por Dios. En segundo lugar, es una institución definida por Dios. Quien puso los parámetros y los lineamientos para el matrimonio es Dios mismo, que dice el texto. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? El Creador hizo a un hombre y a una mujer. Dios, en su insuperable sabiduría y conocimiento, creó a un hombre, a una mujer. Dos sexos, dos géneros y no hay más. Nuestra sociedad podrá mentirse y llenarse de palabrería diciendo que los géneros son una construcción social, engañarse como quiera, pero seguirá chocando con la realidad, seguirá golpeándose contra una pared, porque hay solamente dos sexos, porque hay solo dos géneros, hombre y mujer, y no hay más, masculino y femenino. Todo lo demás no viene de Dios, no viene del Creador, sino de la perversidad del corazón humano. Y es necesario que esto que parece tan obvio a lo mejor para usted y para mí lo definamos. ¿Sabe por qué? Porque es triste ver que aún pseudos ministros, personas que se dicen ser ministros de Cristo, hoy en día bendicen uniones entre dos hombres y entre dos mujeres. Es algo que es tan básico, que está en el Génesis, que está en el origen. Hombres que se supone que leen la Biblia, que se supone que la conocen, no han leído ni lo que dice al principio. Varón y hembra los hizo. Hombre y mujer. Un hombre, una mujer. No dos hombres, no dos mujeres, no un hombre y dos mujeres, no un hombre y tres y cinco mujeres. Un hombre y una mujer. Fue Dios quien definió y estableció los lineamientos del matrimonio. Es indignante pensar que hay pastores y obispos que se dicen ser cristianos, puedan, no sé en base a qué, celebrar matrimonios del mismo sexo. Desde aquí lo digo con toda claridad, son ministros del diablo y enemigos de Dios, aunque se vistan como cristianos. Eso es lo que son, porque atentan contra lo que Dios hizo. Y a ellos los juzgará Dios. Pero nosotros, como cristianos, debemos mostrar siempre con claridad lo que la palabra dice y debemos indignarnos tanto como Cristo se indigna ante la pregunta que le hacen los fariseos. Nosotros debemos mostrar indignación cuando hay aquellos que quieren torcer la palabra de Dios para poder justificar sus perversidades, para poder justificar sus deseos desenfrenados, porque estos deseos nacen de un corazón corrupto que quiere ser gobernado por su lascivia y no por la palabra de Dios, no por Dios. No hace otra cosa más que expresar la naturaleza humana que se rebeló contra Dios desde el principio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Podrá bendecirlos el Papa si quiere, pero esa bendición no lo hará entrar en el reino de los cielos. Pero gloria a Dios, que aún para esos hombres que se han entregado a la lascivia, hay perdón y hay salvación, hay esperanza. Que si ellos se arrepienten y vuelven su camino y vuelven su rostro a Dios, para ellos también hay perdón
y salvación, así como para usted y para mí, para nuestros matrimonios también, no importando la condición en la cual estén. Bueno, dijimos que es el matrimonio. Ya Jesús lo define, volviendo al Génesis. El matrimonio es una institución creada por Dios, es una institución definida por Dios. ¿Y cómo se vive el matrimonio? ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, como la relación más importante que usted pueda tener en la tierra. Grábese eso a fuego, mi hermano. El matrimonio es la relación más importante que usted pueda tener aquí en la tierra. Grábenselo, chicos, y grábenselo todos, aunque sea soltero o soltera usted, porque así también tenemos que enseñar. Porque no se trata de mi vida, no se trata de lo que yo soy, se trata de predicar la palabra de Dios, el consejo sabio de Dios. ¿Qué dice el texto? Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Lo primero que debemos entender del matrimonio es que es una relación de exclusividad y dedicación completa. Quizá la relación más potente que usted tenga en esta vida es la relación con su padre y su madre, porque es su origen. Son quienes le dieron vida, por así decirlo. ¿Cierto? Es trascendental. Sobran los estudios que hablan de la relevancia de la relación con su padre y con su madre, de cómo influye para bien o para mal si usted tuvo una buena o una mala relación con su padre y con su madre. Es vital y yo me alegro de tener a mis padres aquí, hermosos padres que Dios me regaló aquí en esta mañana hoy. Un matrimonio hermoso que llevan, déjeme calcular, 43 años de casado. Y que por gracia he sido tremendamente bendecido con la vida de ellos. Nunca dejaré de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él derramó sobre mi vida, los cuidados, el amor, la paciencia, a través de esos dos hermosos viejitos que están ahí. No tan viejitos en realidad. Pero... La relación con nuestros padres es una relación tremendamente importante y vital, podríamos decirlo. Miren esa preciosura que está ahí. Depende totalmente de su madre. Ella no podría hacer nada. Nada por sí misma. No sobreviviría ni un día sin su madre. Pero Dios dice que la relación que usted tenga con su esposa o con su esposa debe trascender, debe ser más importante aún que la relación con su padre y con su madre. ¿Sabe por qué? Porque dice que debe aún dejar la relación con su padre y su madre y unirse a su esposa o su esposo. Entonces, debemos entender y grabarnos a fuego que el matrimonio debe ser la relación más importante que usted tiene en la tierra. Según un comentarista bíblico, la palabra hebrea que se usa para matrimonio, lo que nosotros traducimos como matrimonio, era la palabra kidusin. Y kidusin quiere decir, santificación o consagración. O sea, su matrimonio es un kidusin. Y un kidusin es que usted está santificado, está consagrado. ¿Para quién está santificado? ¿Para quién está consagrado? Recuerden que la palabra santificar significa apartar, ¿cierto? ¿Para quién fue apartado usted los que están casados? ¿Ah? ¿Para quién? ¿Y para quién más, según lo que estamos hablando, este contexto? Para su esposa y para su esposo. Yo no sé si lo había pensado así, pero así es como debemos pensarlo. Usted ha sido cortado, ha sido sacado de entre la masa, por así decirlo, y ha sido entregado, en caso de las hermanas, ha sido entregada a un hombre. Y los hombres hemos sido entregados a una mujer. A un hombre, a una mujer. Dios quiere que entendamos que el matrimonio es una cosa tan sagrada que usted ha llegado a ser posesión exclusiva de otra persona. De la misma manera que una ofrenda se convierte en posesión exclusiva de Dios. Esto es lo que Dios habla cuando habla de matrimonio. No la idea de tener una persona para un beneficio y satisfacción personal, sino que dos que se consagran mutuamente uno para el otro. El hombre debe dejar toda otra persona
incluso si fuera tan importante como su padre o su madre, y unirse en este vínculo que será el más importante de toda su vida. Con su esposo o su esposa usted va a vivir más tiempo que con cualquier otra persona. Si usted se casa y se mantiene fiel conforme a la palabra de Dios. Mis padres, 43 años. Son más años los que llevan juntos que los que vivieron antes de conocerse. Son más años los que han estado ligados que los que estuvieron separados. Y ese es el deseo de Dios, que así sea. Que caminemos juntos, porque mejores son dos que uno. Tienen mejor paga de su salario. Porque cuando uno cae, el otro le recoge. Porque los dos se abrigan. Mejores son dos que uno. Mire, mi hermano, y es tan importante entender que el matrimonio debe comenzar con este entendimiento de que yo estoy dejando atrás todo otro vínculo, por importante que sea. Esto implica dependencia física, económica y emocional de los padres. Porque a menudo, por muchos conflictos nacen por no respetar este sencillo principio que la Biblia nos enseña. Porque muchos se casan con la mamá al lado o le dan prioridad a los hijos antes que a sus cónyuges y se generan conflictos y empiezan a haber problemas en la relación. No hay espacio para la intimidad porque la suegra se mete en todo, porque los hijos están en medio incluso de la cama. No hay tiempo para conversar, no hay tiempo para hacer una relación, un vínculo, porque hay otros vínculos que tienen más importancia, porque yo tengo un vínculo con el trabajo, tengo un vínculo con la pelota, porque tengo vínculo con el Instagram, porque tengo vínculo con cualquier cosa, con mi amiga, con mi amigo, es que necesito mi espacio, mi tiempo. Porque no hemos entendido lo que es el matrimonio. La relación más importante que usted tiene, a la cual debe dedicarle tiempo. Y chicos, qué bueno que ustedes están escuchando esto antes de casarse. Porque cuando lleguen a ese momento, ustedes deben entender esto. Y si entienden esto, sus matrimonios se van a ahorrar, pero una infinidad de problemas. De verdad, de verdad. Si no, pregúntenle a los más viejos. Pregúntenle. Hay un dicho muy sabio que dice, el que se casa, casa quiere. No se casen si no están listos para tener una independencia económica, emocional y física de sus padres. Busquen eso antes de casarse. Busquen tener una independencia económica, física y emocional de sus padres y entonces estarán listos para casarse. Y no importa la edad. No importa si tienen 20 o tienen 30 años. Si la edad no es el tema. El tema es si tienen en este momento una independencia física, económica y emocional. Si pueden irse a otra casa, ser suficientemente hombrecitos los varones para sostener una casa, si las mujeres están suficientemente preparadas ya para poder mantenerse junto a su marido y no devolverse a la primera pelea a la casa de su mamá. Cuando estén en sí, entonces podrán estar listos, aunque tengan 20 años. No importa la edad, importa la madurez y la comprensión, sobre todo de la palabra de Dios. Les repito, ¿cuántos problemas no nos ahorraríamos si entendiéramos esto en nuestros matrimonios? O no nos hubiésemos ahorrado si no dejáramos que se nos metieran tantas personas a este vínculo y cortáramos el cordón umbilical con otras personas. Yo doy gracias a Dios, vuelvo a poner a mis padres que providencialmente están aquí de ejemplo, porque mis padres me enseñaron esto desde el principio. Me dijeron, hijo, nosotros te podemos apoyar si quieres casarte, pero tú ándate y vive solo con tu mujer. Y con mi esposa vivimos el primer tiempo en una piecita chiquitita. Yo todavía estaba terminando la universidad, así que era un sostenido. Pero teníamos independencia económica y fueron tiempos hermosos. Es necesario entender la palabra de Dios, el ABC. Pero sigamos avanzando. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios manda a los hombres a amar a sus esposas con tal dedicación, con tal pasión como Cristo lo hizo con su iglesia. Cristo se entregó por completo por su iglesia. ¿Y saben qué, varones? Aquí los que estamos,
nosotros de alguna forma tenemos más responsabilidad ante Dios. ¿Se acuerdan el Génesis? ¿A quién mandó a llamar Dios primero? ¿Ah? Al varón, a Adán. ¿Quién comió primero del fruto prohibido? Eva. ¿Pero a quién llamó Dios primero? A Adán. Adán podría haber dicho, no, pero si fue la Eva la primera. Pregúntale a ella primero, después me preguntaba a mí. No. Porque Dios le había dado una responsabilidad a Adán. Y Dios no quita esa responsabilidad. Lo mismo con respecto al matrimonio, varones. Somos nosotros primeramente responsables de nuestros matrimonios. No podemos reclamar que mi esposa, que mi suegra, que mi amiga, soy yo como varón primero responsable delante de Dios. Y Dios es el que me manda, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dedícate a ella, preocúpate de ella, guárdala, cuídala, como Cristo lo hizo. Ese amor no es un amor sentimental, es un amor sacrificial. Jesús entregó su vida. Significa que yo tengo que entregar no solo mi sueldo, sino mi tiempo por el bien del hogar, por la casa. Sino mi tiempo, mi esfuerzo, mis ganas, mi mente. En segundo lugar, es una unidad exclusiva, de exclusividad. Debemos vivir el matrimonio en unidad, en exclusividad y dedicación. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ningún hombre se puede unir a su mujer en todo el sentido de la palabra si primero no deja padre y madre, ¿cierto? Esto nos habla de exclusividad. El matrimonio debe entenderlo como una unión donde hay una exclusividad, donde nadie debe entrar en esa unión entre un hombre y una mujer. Debe haber, por un lado, una renuncia a lo anterior, que ya lo dijimos, pero también una resistencia a toda intromisión. Debe haber un cuidado persistente. Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Dios nos dio el matrimonio para que nosotros también lo labremos, lo hagamos crecer, pero también lo cuidemos. No debemos entender la unidad, que aquí dice el texto, como el mero acto sexual. La relación sexual, sin duda alguna, es la expresión más profunda de unidad, porque hay una unidad tanto física como del alma. Por eso la intimidad sexual está estrictamente reservada para el matrimonio, porque la unión sexual, aunque otros quieran mentirle y decirle que no es así, no es una unión simplemente física. Su alma queda ligada a la persona con la cual usted se une. Nadie se entrega al sexo voluntariamente pensando que es solo su cuerpo el que está ahí. No está su cuerpo, está su voluntad también, están sus emociones. Y el único lugar donde hay bendición para una relación sexual es el matrimonio. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Y es algo tan obvio, tan básico, pero tenemos que decirlo. Porque el ser humano, como peor que un niño porfiado, sigue intentando hacer las cosas a su manera y sigue cayendo y tropezando de la misma manera. Es solo en el matrimonio donde Dios va a dar paz. Mire, si lo quiere ver en el ámbito físico, solamente la relación matrimonial en fidelidad es la que protege a la mujer del cáncer cervicuterino realmente. La vacuna no. Porque la vacuna también puede fallar. El cáncer cervicuterino, una de las principales causas de muerte y de cáncer en la mujer, es una enfermedad de transmisión sexual. El hombre le transmite el virus a la mujer. Pero si un hombre no ha tenido otra mujer más que su esposa, y su esposa no ha estado con ningún otro hombre, jamás se contagiará de ese virus, jamás tendrá que preocuparse por el cáncer cervicuterino. ¿No es acaso eso una respuesta de la protección de Dios? ¿Del cuidado de Dios? ¿No es una muestra? Es una pequeña muestra, porque muchas más cosas ocurren en la relación sexual que solamente contagiarse, que simplemente contagiarse de alguna enfermedad. Hay una unidad de espíritu, de alma y de corazón. El alma queda marcada para siempre, para siempre. Una persona nunca más vuelve a ser la misma después de tener un encuentro sexual con otra persona. Nuevamente, no debemos verlo, esta unidad que dice el texto, como una unidad sexual solamente, sino como dos que se han unido en su existencia para vivir como si fueran una sola persona de manera completa.
Efesios capítulo 5, versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa unidad en la cual usted se preocupa de su cuerpo todos los días, cuida de él todos los días, porque está unido a él. No puede separar su alma de su cuerpo, ¿cierto? Usted cuida, si se enferma, si se daña, lo cuida. Así debe el marido cuidar de la mujer. Así debe el marido cuidar de su esposa. Así debemos cuidarnos mutuamente. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. El mundo, por supuesto, no entiende esto. Solo entiende que dos se unen para tener relaciones sexuales y compartir una casa. Y firmar un papelito, ¿cierto?, en el registro civil. Pero nosotros entendemos por la palabra de Dios que el matrimonio es infinitamente mucho más que eso. Que hay un propósito maravilloso que Dios tiene en la unión de dos personas. Que hay un propósito glorioso. ¿Y sabes cuál es ese propósito glorioso? Es que el matrimonio refleja algo que es mucho más grande que nosotros. El libro de los Efesios nos cuenta. Había un secreto escondido en el matrimonio maravilloso. Y el secreto es que refleja la unión de Cristo con la iglesia. Que así como un hombre se une a una mujer y se vuelven una sola persona, una sola carne, y están unidos por la eternidad, esto era una muestra de lo que Cristo hace con su iglesia. Que Él vino a este mundo, vino y entregó su vida, todo lo que tenía se entregó por completo para unirse a nosotros en una unión eterna, en una unión para toda la vida. En una unión en la cual Él nos cuida, Él nos guarda, Él es nuestro sustento, Él es quien nos defiende, Él es quien se dedica a nosotros. ¡Qué maravilloso es eso! Y nuestros matrimonios tienen el propósito de reflejar eso. Que cuando yo cuido de mi mujer, cuando yo guardo de ella, estoy haciendo lo que Cristo hace con nosotros como iglesia. Estoy cumpliendo el propósito de Dios, que todas las cosas glorifiquen a Dios el Padre. Y ahí hay verdadera bendición y hay paz. Hay verdadera satisfacción, hay verdadera plenitud. A su diestra, a la diestra de Dios hay plenitud de gozo. Cuando hacemos su voluntad, cuando caminamos en sus propósitos, este mundo no se sacia. Y busca cada día más experiencias más y más torcidas y más tóxicas. ¿Por qué? Porque no se sacia. ¿Y por qué no se sacia? Porque ha despreciado la palabra de Dios, porque ha despreciado el diseño del Creador, de aquel que hizo todas las cosas. Y todos nosotros somos vulnerables a ser influidos por este mundo y vivir de la misma manera. Dios nos libre. Terminemos para no cansarlos. Usted y yo somos sal de la tierra y luz del mundo. Nuestros matrimonios deben ser totalmente diferentes. Nuestra posición con respecto al matrimonio debe ser totalmente diferente. No puede ser la misma opinión que el mundo tiene respecto al matrimonio. Debemos, por mandato divino, ya no ser dos, sino una sola carne. Por lo tanto, mis hermanos, no importa dónde usted esté, si su esposa está o no está al lado suyo físicamente, donde usted esté, su esposa está con usted. Quisiera que usted se haga esta sencilla pregunta. Cuando la secretaria está al lado suyo, pero su esposa está lejos, ¿su conducta es la misma que si su esposa está al lado? Cuando una mujer se le acerca, usted le habla de la misma manera como si su esposa estuviera al lado. Y no digo porque le tenga miedo a su esposa. No porque le tenga miedo. Sino porque ha entendido que usted es uno con su esposa, con su mujer. Y donde usted va, ella va también, aunque físicamente no esté. Y lo mismo para las hermanas. Lo mismo para las hermanas. Si nuestra justicia no es mayor que la de fariseos y escribas, dice el Señor, no entraréis en el reino de los cielos. Si nosotros rebajamos el estándar y creemos que podemos vivir más o menos como el mundo vive, nos estamos equivocando de Señor. Porque nuestro Señor tomó cada jota, cada tilde y la cumplió. Él no hizo como voy a tomar algunas cosas de la ley, estas sí, estas que son más fáciles las voy a cumplir y estas no. Porque la palabra de Dios es verdadera. Y si Dios dice que esto es lo mejor para nosotros, realmente es lo mejor para nosotros.
La serpiente siempre te va a decir, no, si miras que hay una letra chica. Dios dijo que ibas a morir, pero en realidad no vas a morir. Vas a conocer las cosas como Dios, vas a ver el bien y el mal y vas a ser como Dios. ¿Fue así o no? ¿Cuál fue el resultado de hacerle caso a la serpiente? Muerte. El mismo resultado que tendrá su matrimonio o su vida por no querer oír la palabra de Dios y oír más bien el consejo de la serpiente. Yo quiero que en la gracia de Dios usted pueda oír la palabra de Dios, recibir el consejo de Dios en su corazón y apartarse de la serpiente por la gracia de Jesucristo. Pero para terminar, quisiera terminar con lo que comencé. Yo sé que este tema es un tema difícil y que muchas veces toca nuestros corazones porque tenemos experiencias marcadas por malas relaciones, porque empezamos mal, porque no sabíamos, por ignorancia, o peor aún, sabiendo, no quisimos hacer las cosas como Dios manda. Nuestras vidas pueden estar profundamente dañadas por este tema y sin duda yo creo que todos los que aquí estamos de alguna forma hemos sido influidos por el divorcio de alguien, de nuestros padres, nuestro propio divorcio, o en nuestros matrimonios estar pensando y diciendo, bueno, es que a lo mejor me tengo que divorciar, a lo mejor la solución es, hasta aquí nomás llegamos. Yo quiero decirle, divorcio o no divorcio no es la cuestión. El punto es, ¿qué dice Dios del matrimonio? ¿Qué opina Dios del matrimonio? ¿Cómo yo valoro el matrimonio? Y empezar a cambiar mi mente y mi corazón, a mirar el matrimonio con los ojos de Dios. Y cuando usted haga eso, entonces sus matrimonios, lo que ahora tiene, va a empezar a cambiar, va a ser diferente. Va a empezar a gustar el bien de Dios. Va a empezar a entender que realmente, si tiene esposa, ha hallado el bien de Jehová. Si tiene un marido, entonces está bajo la protección de Dios. Y si aún no se ha casado o aún se ha separado, si se ha divorciado, venga el próximo domingo. Porque el próximo domingo vamos a continuar con esto. Que es necesario que hablemos y que profundicemos para que glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias. Porque tú sabes, Señor, tratar con nuestros corazones. Te alabo, Dios, porque eres bueno. Señor, yo no puedo decir que soy mejor que mis hermanos, ni que ningún otro hombre. Igual que cualquier hombre, Señor, débil y pequeño, Señor. Pero tú eres grande y tú eres maravilloso. Y tu palabra es verdad. Señor, por tu palabra santifícanos, límpianos, Señor. Purifica nuestro caminar. Yo te ruego por los matrimonios que aquí hay, Señor, para que puedan comprender cuál es tu opinión respecto al matrimonio. Para que nunca esté en nosotros esa pregunta, si tengo o no tengo que divorciarme, porque no haya lugar para ella, porque hemos entendido el valor del matrimonio. Pero aún oro por aquellos que están viviendo situaciones difíciles o que han pasado por el divorcio, Señor. Yo te ruego que tu luz los ilumines, Señor. Que tú los ilumines, porque en ti hay esperanza. Porque en ti hay esperanza, porque tu palabra dice que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y no importa si hayamos pasado por la amargura del divorcio, aún hay esperanza para toda persona, Señor. Yo te ruego que puedas traer luz y claridad a cada uno de nosotros, Señor. Y podamos empezar a dejar de preguntarnos y a hablar tanto y a decir, ¿qué opino yo respecto al matrimonio? ¿Qué opino yo respecto al divorcio? Y empezar a escucharte a ti, escuchar tu voz. ¿Qué dices tú respecto al matrimonio? Gracias por este regalo hermoso que nos diste. Gracias por este don tan maravilloso. Ayúdanos a valorarlo, Señor. A valorarlo de verdad. A no estropearlo, sino a trabajar en él. Para gloria tuya, para alabanza tuya y para nuestro deleite también, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.